ahorita. Bien, les decía entonces que los actos procesales, el lugar donde debe realizarse todo acto procesal, originariamente o principalmente deberá ser en la sede del juzgado, en el tribunal, ¿verdad? Salvo aquellas que por su naturaleza deban de realizarse en un lugar distinto. ¿Qué pudiera realizarse en un lugar distinto? Bueno, una inspección, ¿verdad? Que cuando dentro del proceso se solicita un medio de prueba que consiste en la inspección ocular de parte del juez o del tribunal para ir a presenciarse al lugar donde ocurren los hechos o donde se fundan los hechos que se alegan en la demanda, ¿verdad? Entonces, habría que trasladarse para ejecutar ese acto, pero salvo esos casos especiales, siempre serán en la sede del tribunal. Ahora bien, con esta situación actual de la pandemia, o sea, un acto procesal por excelencia es la audiencia, ¿verdad? Las audiencias deben de realizarse dentro de la sede del tribunal, o la evacuación de los medios de prueba deben de realizarse en la sede del juzgado, ¿verdad? Juzgado o tribunal es lo mismo, recuerden. Entonces, eh, pero ahorita con esto de la pandemia, pues se ha pues abierto la ventana a la posibilidad de que los actos procesales se desarrollen incluso pues en distintos lugares o que la presencia de las personas, de las partes involucradas en el proceso se encuentre en lugares distintos y el acto procesal se esté evacuando a la vez, ¿verdad? Por un método como este que estamos ahorita recibiendo la clase. Entonces, eh, esa es pues la situación que se da, ¿no? Con las realidades, cómo se presentan. Entonces, obviamente, una vez pase la pandemia, no querrá decir de que nos vamos a quedar así con esa comodidad. Pues seguramente nos tocará volver a esa práctica de la evacuación dentro de una sede, de un juzgado, pero algunos actos, de hecho, en materia penal ya se había establecido un reglamento. Antes de este evento de la pandemia ya se había establecido un reglamento para que las audiencias se pudieran hacer por videoconferencia a fin de que proteger la seguridad incluso del mismo imputado. Esas personas, por ejemplo, que se encuentran en las cárceles de máxima seguridad, ¿verdad? El Pozo, ¿cómo se llama ya? El de Moroselí, o el Pozo 2, creo que es ese, ¿no? Y el de aquí de Lama. Entonces, se pueden ellos quedar en el lugar en el recinto donde están, ¿verdad? Guardando prisión y los jueces y los abogados van a estar en el juzgado. Entonces así no se van a trasladar, ¿ya? Sobre todo porque han habido varios intentos pues, de fuga, etcétera. Entonces para esos casos especiales ya se había establecido un reglamento que ahorita pues se ha de poner en práctica. El tiempo de realización, bueno, de acuerdo pero bueno, eso les decía del Código Civil, ¿no? El tiempo de realización en materia eh, civil, pues, habla de que deberán practicarse, perdón, el día, la hora, la fecha establecida, hábil, ¿verdad? Hábil para el desarrollo de los mismos. Entonces, si se dijo que la audiencia iba a ser el día jueves a las 5 de la tarde, pues entonces hay que empezar el día jueves 18 de junio a las 5 de la tarde. Eso sí, sin que pues esto quiera afectar la economía procesal o procurar una dilación, ¿no? Entonces, cuando se pretenda hacer eso, pues lo que hay que hacer es acortar los tiempos. Ah, Pero, pero principalmente van a ser días hábiles. Entonces, en materia civil, únicamente estaremos hablando de que de lunes a viernes se estarán desarrollando pues, los actos procesales y los periodos de vacaciones o feriados o días de asueto nacional, entonces no habrán periodo, no habrá desarrollo de actos procesales. Hay una salvedad en cuanto a las horas hábiles, porque sí se pueden habilitar días y horas hábiles en el proceso civil, ¿verdad? Y el artículo 120 habla de la habilitación para este efecto, ¿verdad? Que puede ser tanto a petición de la parte como de oficio, ¿verdad? Que el mismo juez indique que se apertura un periodo hábil en casos de emergencia, por ejemplo. De hecho, actualmente, con esto de la pandemia, a mí poco bueno, de hecho,
No, no me había tocado que habilitar días y horas, pero la Corte ha resuelto de que quede a criterio de cada juez habilitar los días y horas. Por regla general están inhabilitados en materia civil, todos los términos, no se pueden desarrollar actuaciones, pero cada juez tiene la potestad de poder hacerlo. Entonces, podemos habilitar eh, ¿verdad? Una audiencia para efectos de economía procesal, ¿no? Y que los procesos no caigan en esa gran mora judicial que existe. Asimismo, se pudiera habilitar una hora fuera del horario de oficina, por supuesto. ¿Verdad? Cuando se va a presentar un escrito y que se establece un término de hasta las 12 de la noche, pues eso es que se está habilitando las horas, porque las horas legales, de acuerdo al Código Civil, pues son de 6 a 6, ¿verdad? De 6 de la mañana a 6 de la tarde, esas son las horas hábiles. Pero extracurricularmente pudiera usted presentar un escrito como por las 8, 10 de la noche, hasta antes de las 12, ¿verdad? Y estaríamos hablando de la práctica efectiva de una actuación procesal en hora inhábil, ¿verdad? En hora inhábil. Entonces, sí se pueden habilitar, pero solo en casos especiales. Entonces, el tiempo, por regla general, el tiempo de la realización del acto va a ser el que ya establece, pues que es días hábiles, horas hábiles. El idioma, bueno, es fácil, el idioma se ha de practicar de acuerdo al 128, pues en el idioma español, ¿verdad? Todos los actos procesales son en idioma español. Pero, pues habrán situaciones, como les mencionaba, ¿no? Cuando una persona habla una lengua extranjera, perdón, necesitará la intervención de un intérprete. Asimismo, si la persona es sordomuda, ¿verdad? Y pudiera leer, pues empleará tal vez un medio de escritura. Si hay un sordomudo que sabe escribir, entonces no es necesario de repente traer un intérprete. Únicamente se le hace saber vía escritura y él contestará vía escritura también. Pero si no sabe pues ni leer ni escribir, entonces habría que traer un intérprete, ¿verdad? O alguien especialista en lenguaje de señas o un pariente que le entienda, como les adelantaba, ¿verdad? Pero principalmente el idioma es español. Y bueno, habrán algunos medios de prueba, me dirán ustedes, bueno, y cuando hay algún medio de prueba, por ejemplo, documental, que no esté redactado en idioma español, vaya, si queremos reclamar un contrato que está redactado en otro idioma, pues entonces habrá que traducirlo, ¿verdad? Seguir las reglas de traducción previstas por los mismos códigos, que sería pues a través de un intérprete, una persona que sepa, ¿verdad? La lengua en la cual fue escrita el contrato para poder hacer el reclamo efectivo y que sea aportado como medio probatorio, útil y pertinente en el proceso. El idioma. La forma. Bien, la forma en que deberán hacerse los actos procesales, pues esto significa que deben ser sujetos al principio de legalidad, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, que todos los actos procesales quedarán documentados por escrito, ¿verdad? Que son, la demanda se presenta por escrito en materia civil, la contestación se presenta por escrito, el juez le va a comunicar a usted la admisión de su demanda o la admisión de su contestación por escrito, ¿verdad? Entonces, todo eso ¿verdad? Debe quedar de esa forma. La audiencia como tal es oral y pública, que ya les hablaré un poquito cuando veamos eso de la oralidad, pero que debe quedar todo, incluso la audiencia debe quedar constancia de la audiencia por escrito. Si se dispone de medios de audio, de video, de grabación, eh, pues perfecto, pero de momento solo en el centro civil, en Tegucigalpa, disponen de esos recursos logísticos en las audiencias civiles y que el otro día pues me comentaba también una colega que tampoco están funcionando, o sea, tienen la instalación, tienen las salas de juicios orales en materia civil, tienen las cámaras, tienen el equipo de grabación, pero no las utilizan, ¿verdad? Porque no, al parecer no hay personal o bueno, así funcionan las cosas aquí. Entonces hay que hacerlo constar por escrito. Y incluso el mismo Código Procesal Civil nos indica en qué tipo de papel, así que por favor,
si llegan a mi judicatura, no vayan a llevar algo que no sea en papel oficio, porque se los mando de regreso, ¿verdad? Yo soy muy legalista en esta parte, ¿verdad? Y es porque así lo establece el código. ¿Y por qué creen que? Porque incluso los expedientes, las carátulas de los expedientes están diseñadas para papel oficio. Entonces, eso de que vaya un expediente con una hoja más larga, pues no se ve bien, ¿verdad? Además, puede afectar a las partes también, porque si hay algo escrito por ese lado, por esa colita que sobra en la carátula del expediente, pues entonces, ¿Qué tipo de papel sería, abogado? papel oficio. Eso está en el artículo 130 del Código Procesal Civil, ¿verdad? En el numeral 3. Entonces ahí tienen el código ahí. Artículo 130, numeral 3. ¿Verdad? Bueno, ya saben que todos los escritos tienen que ir firmados y sellados, ¿verdad? Y si no, pues, si no va, por ejemplo, si es una parte que no sabe leer y escribir, pues entonces estampa su huella digital del dedo índice, ¿verdad? Y si no tiene dedo índice porque tuvo un accidente, pues otro dedo de la mano derecha, puede ser el pulgar, ¿verdad? Y si no tiene ningún dedo de la mano derecha, pues entonces nos vamos a la mano izquierda, ¿sí? Así, pero tiene que estampar su huella digital para que quede ¿Por qué constancia. el dedo índice, abogado? Bueno, eso es una muy buena pregunta. El dedo índice, la verdad que antes era el dedo pulgar el que se acostumbraba, ¿verdad? Pero con el nuevo código del notariado se empleó que fuera el dedo índice. ¿Por qué? Yo asumo que debe ser porque es el dedo que más guarda los rasgos de la huella digital, ¿no? Entonces, recuerde que el dedo pulgar es para sujetar, ¿verdad? Y entonces, por lo general hay desgastes y lo que se procura es que se capte una impresión de una huella lo más clara posible, ¿verdad? La huella digital de cada uno es única, ¿verdad? Incluso entre las mismas huellas de los dedos son distintas, entonces, por eso, para captar una impresión más clara. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, ya los veo en un ratico revisándose su huella digital. Es un buen ejercicio, ¿eh? Identificar bien los rasgos. Quizá en derecho penal especial puedan hablar de eso. Bueno, entonces la forma, les decía, o por escrito, ¿verdad? Deben de hacerse pues también en esa manera de oralidad, la forma de los actos. Si bien van por escrito en cuanto a la, a la cronología del mismo proceso que va guardada en un expediente, pero el acto en sí mismo es oral. La audiencia va a ser oral. Entonces, no, usted no puede llegar, aunque algunos jueces o en algunas judicaturas se acostumbra de que los abogados llevan ya en la memoria qué es lo que van a decir en la audiencia, pero desde el punto de vista procesal eso no cabe, ¿verdad? Usted a la audiencia tiene que ir a expresarse, además porque como usted puede llevar esa técnica, pero en la parte contraria, el abogado de la parte contraria puede que no y sea un experto en la expresión oral y escrita, ¿verdad? Entonces, y si en la oral le gana, pues entonces usted llevará la de perder. Así que tiene que ser... Abogado, una Dígame. pregunta. Ujú. Con relación a que usted dijo que es el dedo índice, es Sí. el que uno tiene que poner. Y Ujú. si la persona tiene algún problema en los dedos que no tiene ninguna huella, o sea, no puede poner alguna huella, ninguna de las huellas de las manos, Ujú. ¿qué se haría? Se hace una constancia, ¿verdad? Se pone una constancia ahí mismo en el escrito, ¿verdad? Se pone lo que él pueda poner, ¿verdad? Si es hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen huella, como usted lo dice, ¿verdad? Tienen totalmente un desgaste, tal vez las personas del campo, sobre todo, pues tienen este tipo de afección porque, claro, o sea, trabajan con herramientas, ¿verdad? Y el hecho de manipular a diario una herramienta, pues genera eso, genera pues Abogado, y una la firma no resistencia, ¿no? podría utilizarse en el escrito, o sea, es un escrito para que él haga Ujú. la firma. Sí, si puede firmar, no necesitamos huella, ¿verdad? Eso solo O es en el también caso. por eh, notariado, para que se haga testimonio. no necesariamente. Porque el secretario de los juzgados, los secretarios y secretarias, pues tienen fe pública, que lo tiene también. Solo dos personas en el ámbito jurídico tienen fe pública, que es el notario y los secretarios o secretarias.
de los juzgados. Entonces, por eso le decía que si no puede poner huella definitivamente, entonces se pone una constancia. La secretaria o el secretario va a poner que se hace constar que el señor fulano de tal no puede firmar y tampoco puede estampar su huella por tener algún padecimiento anatómico o físico, ¿verdad? Que le impida dejar una estampa de su huella. Entonces, se pone una constancia y lo que dice la secretaria se entenderá como si lo dice un notario, porque son ministros de fe, ¿verdad? Entonces, no es necesario que vemos un notario en ese caso, porque ya tenemos un ministro de fe pública en la audiencia. Por eso, dentro de los procesos, es fundamental la presencia de los secretarios, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Bueno, les decía la oralidad, ¿no? Tienen que ser orales, todas las audiencias son orales y tienen que ser públicas, ¿verdad? Los procesos en materia civil son públicos. Únicamente se podrán celebrar a puerta cerrada, de acuerdo a lo que dice el artículo 134, ¿verdad? Cuando sea necesario para la protección tanto de la seguridad nacional como del orden público o de la moralidad, ¿verdad? Cuando se refiere a intereses de menores, ¿verdad? O de la vida privada de las partes, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, que vaya a afectar algo de la moralidad de las partes, supongamos, en un divorcio donde se esté acusando por embriaguez habitual o que se esté acusando por una infidelidad, eso puede ser susceptible, ¿no? Para muchos puede ser algo normal y que no merece mayor tabú, pero para otras personas sí que lo puede ser. Entonces, en esos casos sí se puede reservar la publicidad. Y cuando los intereses de menores, decía, o cuando a juicio prudente del tribunal, ¿verdad? Si el mismo juzgado considera que es prudente mejor mantener en secreto, al menos el que no se desarrolle ante un público, entonces lo puede hacer, ¿verdad? Pero por regla general serán públicas las audiencias. Bueno, no hay dudas hasta aquí. En cuanto a esas partes generales, vamos a ver si avanza esto. Está perezosa mi máquina hoy. Ok. Bueno, otros datos importantes en los procesos son estos, ¿verdad? La comunicación, la documentación y los medios técnicos. La comunicación en el proceso civil, lo encontramos a partir del artículo 135. Y aquí hay 4 palabras que, bueno, no 4, 5, 6 palabras. Sí, 6 palabras que quiero que se las graben como el Padre Nuestro. Así. Y esto es porque va a ser pregunta de examen y va a ser pan de cada día de ustedes, ¿verdad? Las 5 clases de comunicación que existen, las comunicaciones son todos los actos en los que el tribunal, ¿verdad?, se comunica a las partes o a los terceros involucrados. Entonces, la primera es la notificación, ¿sí? Cuando tiene por objeto, pues, dar noticia, ¿verdad?, de una actuación. Le notifica a usted presenta una demanda y el juzgado va a emitir un auto y le va a notificar, le va a dar noticia de que su demanda fue aceptada o que no fue aceptada, ¿verdad? O que necesita una subsanación, etc. Entonces, esa es la primera, notificar para dar un aviso, ¿verdad?, de una resolución o de una actuación. El segundo es el emplazamiento, ¿verdad? Y ahí encontramos el verbo rector de esa palabra, pues es el plazo, ¿verdad? Un emplazamiento, es decir, que se le da un plazo para que pueda personarse. En el proceso civil, el emplazamiento funciona cuando usted tiene que contestar una demanda. Entonces, el secretario del juzgado le va a decir, se le emplaza por el término de 30 días, por el término de tantos días, para que conteste la demanda. ¿Eso qué significa? Que usted tiene un plazo de 30 días para contestarla. ¿La puede contestar al día 5? Sí. ¿La puede contestar al día siguiente? Sí, la puede contestar al día siguiente. ¿La puede contestar al día 20? También. Hasta el día 30, ¿verdad? Entonces, dentro de ese plazo, usted puede ejecutar la actuación respondiendo a lo que el juzgado le ha encomendado. Abogado, Dígame. siempre se va a hacer hasta antes de las 12. Correcto, sí, los plazos
siguiendo la regla que establece el Código Civil, es hasta antes de las 12. Pero no se me vaya a mal acostumbrar con antes de las 12, usted, por favor, ¿verdad? Sino No, que hay que tenía hacerlo. una duda. Sí, no, pero perfecto. La duda hay que evacuarla. Sí, los plazos, tal como establece el Código Civil, se extienden hasta ese término, ¿verdad? Entonces, usted puede obviamente alegar cualquier situación, ¿va? Si en un caso un secretario, porque les puede suceder, ¿no? Que les va a ser un secretario un poco, pues, no de muy buenas, ¿verdad? Y no les quiere recibir un escrito o se les esconda. Entonces, por eso prevenir, pero claro, tiene plazo. Hasta el día 30 a las 11:59 minutos con 59 segundos y 59 centésimas de segundo si quieren. ¿Sí? Hasta entonces. Entonces ese es el emplazamiento. ¿Va? Notificación, emplazamiento. Luego está lo que es la citación. Las citaciones, pues, es para establecerle el lugar, la fecha y la hora donde debe comparecer a actuar. Entonces, cuando, por ejemplo, a usted se le indique de que la audiencia le notifican, pero le citan para la audiencia, le notifican y le citan, ¿no? Le dicen, ya fue admitido su demanda, y además se le cita la misma para el día 19 de junio a las 10 de la mañana. Usted tiene que estar el 19 de junio a las 10 de la mañana, porque ya está citado, ¿verdad? Además ya fue notificado, entonces no puede alegar de que no conocía. Entonces, la citación es para determinar lugar, hora y fecha donde se deberán ejecutar las actuaciones. Lo otro es los requerimientos, que en materia civil son distintos a los requerimientos en materia penal. ¿Verdad? En materia civil los requerimientos son para establecer una orden, ¿verdad? Es un mandato que se establece. Entonces, el requerimiento, por ejemplo, se hace en materia cuando se vaya a reclamar el pago de una deuda. Entonces, le requieren de pago a usted. Esa es la práctica común, ¿verdad? O le requieren para la ejecución de una obligación. Ya cuando vean la parte especial de ejecuciones, ¿verdad? Forzosas, no forzosas, pues se darán cuenta de eso. Pero lo que va a extender la judicatura, o sea, el juzgado, el tribunal, va a ser un requerimiento, que significará una orden. Por ejemplo, cuando se ejecute el pago, la orden de pago de una deuda, entonces el receptor se persona, o sea, llega donde el ejecutado y le dice, se le requiere al pago de la deuda y tiene el término de 24 horas para que pague o consigne. No es que le vamos a dar un montón de tiempo, ¿no? Porque usted ya sabe de esa deuda, ya la conoce, entonces no tiene por qué estarle pidiendo largas. Tiene 24 horas, así lo establece la ley, ¿verdad? Entonces, es una orden, prácticamente un mandato, pero es lo que hace la función, por ejemplo, en materia penal de la orden de captura, ¿no? Tiene que cumplirlo sí o sí. Entonces, esa es la otra clase. Entonces, ya tenemos notificación, emplazamiento, citación, requerimiento. No es de querer mucho, ¿verdad? Sino que de requerir de pago o de requerir de la obligación. Luego está el mandamiento. El mandamiento es otro tipo de orden, pero el mandamiento es para que se ejecute una acción que el mismo juzgado o las partes están solicitando, ¿verdad? Por ejemplo, el mandamiento se hace a través de una certificación, ¿verdad? Se hace una certificación, significa una copia literal de lo que resuelve el juzgado. Y lo que hace, pues, por ejemplo, es mandar a que se inscriba un inmueble, ¿verdad? En el registro de la propiedad. Mandar a que se inscriba un niño que ha sido reconocido en el registro de las personas. Mandar a que se trabe un embargo sobre un sueldo por una deuda. Entonces, mandar a que se libre una información que se necesita, por ejemplo, a un banco, ¿no? Entonces, ese tipo de órdenes son las que se establecen a través del mandamiento. Como la palabra lo dice, ¿no? Es un mandato. Es un mandato que instruye el mismo juez. Y por último tenemos lo que son los oficios, que son los oficios es esa comunicación que existe, ¿verdad? Con autoridades judiciales y no judiciales también, ¿verdad? De distintas índoles. Por ejemplo, si queremos averiguar las cuentas bancarias de una persona,
¿verdad? De un deudor, pues entonces mandamos un oficio de parte del juzgado y el banco tiene la obligación de contestar y dar la información que se le está pidiendo en el oficio, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Muy bien, pues esos son los actos de comunicación. ¿Alguna duda con esos 6 actos? ¿Verdad? Recuerden, artículo 135 están todas las clases y hasta el 150, pues las reglas, ¿verdad? Y las reglas de cómo se van a notificar las resoluciones, la forma, las comunicaciones a las partes del tribunal. Bueno, algo muy importante aquí, que se me estaba escapando, es sobre todo la comunicación directa a las partes, ¿verdad? En el escrito, no sé si ustedes pudieron percibir en el escrito que hicieron, seguro que lo percibieron, estoy más bien siendo muy osado. Seguro percibieron de que en el escrito que redactaron de demanda aparece la designación del domicilio de las partes, ¿verdad? ¿Dónde viven, pues? Entonces, decía las generales, supongamos, bueno, Gustavo Cardosa, mayor de edad, residente, residencial Los Naranjos, Santa Rosa de Copán, 3 cuadras al sur o 3 cuadras al este. Entonces, todo eso va especificado, ¿verdad? En el escrito, pero habrán algunos momentos en los que no sepamos la dirección del demandado, por ejemplo, ¿verdad? Sino que únicamente tenemos el dato del nombre, conocemos la identidad y no conocemos el domicilio, ¿verdad? El 140 habla de la designación del domicilio y la necesidad de designar el domicilio para este mismo efecto, para efecto de comunicación, para efecto de notificarle, de emplazarle, de citarle, de requerirle, ¿verdad? De ejecutar todos estos actos o clases que les comentaba. Entonces, el 140 habla de la designación, pero hay momentos, como les digo, que no vamos a saber, y el 141 y siguiente nos habla de eso, de la averiguación del domicilio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No. Ya la ley nos establece cuál será el procedimiento. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues bueno, tendrá que el juzgado ordenar o librar oficios, por ejemplo, a migración, ¿verdad? La Dirección General de Migración, para saber si esta persona ha salido del país. Tendrá que librar oficios al registro de las personas para saber cuál es el último domicilio que tiene. Recuerden que todos estamos empadronados en el registro de las personas y se puede determinar del centro de votación, por eso nos ubican. Entonces, y si no tenemos ningún éxito con esto, bueno, también se puede liberar oficios a cualquier institución. Usted tal vez como parte demandante, bueno, dice, no sabe que no sé dónde vive, pero esta persona antes vivía en tal lugar o hay alguien que lo conoce. Entonces, cualquier medio que sirva para poder averiguar el domicilio de una persona es válido, ¿verdad? Es totalmente válido, a efecto de que pues se le pueda comunicar por medios oportunos, ¿verdad? Entonces se puede mandar, como les digo, a registros oficiales, a cualquier tipo de organización, a los colegios profesionales, porque si se trata de un abogado, por ejemplo, nosotros los abogados también nos registramos nuestro domicilio, los médicos, los psicólogos, los ingenieros, todos. También se puede librar un oficio para que brinde este tipo de información del domicilio a los mismos bancos, a cualquier entidad. Usted para abrir una cuenta bancaria le piden su dirección, ¿verdad? Entonces, también es una fuente que podemos recurrir para averiguar domicilio. Y si definitivamente no hay manera, ¿verdad? No hay manera, entonces nos vamos a lo que dice el artículo 146, perdón, que habla sobre la comunicación edictal. ¿Qué quiere decir eso de la comunicación edictal? Pues es una comunicación a través de edictos, que son comunicaciones por medios de mayor circulación. De hecho, el código establece que deberán hacerse 3 comunicaciones con intervalos de 10 días, ¿verdad? 3 comunicaciones, una en un medio escrito, es decir, un periódico de circulación nacional, y otra en un medio de audiencia nacional, una radiodifusora, ¿verdad? Una radio que se escuche a nivel nacional. Entonces, de repente ustedes a lo mejor han visto seguro también, han visto en los periódicos,
en la parte de los clasificados, unos cuadritos ahí, que un montón de cuadritos de los juzgados. Pues esas son comunicaciones edictales, ¿verdad? De personas que no se sabe el paradero, ¿verdad? Las comunicaciones, sobre todo cuando dice que fue declarado en rebeldía, ¿verdad? Porque no compareció en tiempo y forma al juzgado a contestar la demanda que se le incoó en su contra. Entonces, tiene el plazo de 30 días para comparecer y contestar. Entonces, por eso se establecen 3 comunicaciones con intervalos de 10 días. Se cumple con eso el periodo de emplazamiento que establece el proceso, ¿verdad? Ya verán ustedes cuando vean el proceso ordinario y abreviado que son 30 días para poder contestar una demanda. Entonces, a eso atiende esta comunicación, ¿verdad? Y también escuchamos, ustedes escuchan las radios que más, al menos, sí, que más emiten comunicados de este tipo son Radio Globo, HRN, ¿verdad? Las radios que se escuchan en todo el país, Radio América, esas, ¿no? Esas son las que se escuchan en todo el país. Entonces, hay un espacio que dedican para darle lectura a este tipo de comunicación, ¿verdad? Entonces, y de esa manera queda plenamente comunicada la parte, aunque nunca comparezca al juicio, aunque nunca se dé cuenta que fue demandado, ya se cumplió con la regla, ¿verdad? Porque se cumplió de comunicarle al país entero, ¿verdad? Y si no aparece, pues tendrá que atenerse a lo que se resuelva, ¿verdad? Y no tendrá posibilidad de comparecer al juicio a oponerse, ¿verdad? A oponerse a lo que se le demanda. Ahora, hay otros mecanismos, como por ejemplo, ¿qué tal si no se encuentra en la casa el demandado? ¿Verdad? No se encuentra y para poder hacerle la comunicación, no hay manera de hacerle la comunicación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues entonces puede ser a través de una forma que se llama la comunicación subsidiaria, que la comunicación subsidiaria está en el artículo 144. 144, ¿verdad? La subsidiaria es una comunicación que se hace cuando se tiene plena certeza de que ese es el domicilio del demandado, ¿verdad? Usted sabe que es el domicilio, no hay duda, ¿verdad? Entonces, le puede dejar la resolución, una citación, la notificación que le manda el juzgado, ¿verdad? Y se la deja con una persona que sea mayor de 14 años, ¿verdad? Puede ser una persona mayor de 14 años que sepa firmar, ¿verdad? Para que dé constancia de que en efecto se llegó al domicilio del demandado y se recibió la comunicación. Entonces, tiene esa persona la obligación de comunicarle al demandado, ¿verdad? De que llegaron los del juzgado a buscarlo, ¿verdad? Y por qué llegaron a buscarlo. Entonces, esa es la comunicación subsidiaria. Pero la regla es que se sepa que en efecto ese es el domicilio. Puede ser en un domicilio residencial o en un domicilio laboral, ¿verdad? O comercial. Entonces, no hay problema con eso. Usted podría ir a buscarlo al lugar de trabajo, puede ir a buscarlo al lugar donde tenga un establecimiento comercial, ¿verdad? O incluso dejarlo en su casa con un hijo o con su cónyuge o incluso con la muchacha que trabaja en la casa, ¿verdad? Con cualquier persona que sea mayor de edad, de 14 años, perdón, de esa edad quise decir. Ahora, también el 143 nos habla de lo que son, voy un poquito como para atrás, pero por la cuestión de los edictos, lo que se llama la comunicación mediante correo electrónico, fax, mensaje privado, correo ordinario. Artículo 143 del Código Procesal Civil. Abogado, Dígame. una pregunta, pero es del artículo 127, uno anterior que no me dio tiempo porque me desconecté. Ok. En el artículo 127 menciona de las responsabilidades. La contravención al numeral número 3 del 126, donde dice casos judiciales. A ver, no le escuché. Sí. Entonces ahí dice que por culpa de un auxiliar dará lugar a la imposición de una multa de medio a un salario mínimo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que haya podido incurrir. Aquí, Sí. ¿a quién se refiere por culpa de los auxiliares? ¿Quiénes son? El auxiliar va a ser el receptor, ¿verdad? Solo el receptor. A la persona o a la persona que se designe, porque en algunos casos, por ejemplo, cuando usted manda una comunicación por medio de un juzgado de paz, la mayoría de los juzgados de paz no tienen receptor, entonces será el secretario o a veces incluso el juez,
¿verdad? El que tendrá que ir a ejecutar un acto de comunicación. Y si hay retraso en eso, pues entonces habrá que repararle, ¿verdad? Reparar con multa, como dice ahí, de un medio salario, de un salario mínimo, o incluso las responsabilidades civiles y penales a que pudiera acarrear, ¿verdad? Ese acto. Eso es cuando precluye, ¿no? Cuando precluyen los plazos, ¿verdad? Ok, Sí. sí. Gracias. Muy bien. Luis, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, es que he ido saltando porque, como verán, bueno, son demasiados los artículos y entonces aquí únicamente estamos viendo la parte general. Pero si surge cualquier tipo de dudas, háganmela saber. Y de hecho de eso se trata, pues que ustedes sean, ¿verdad? Autodidactas. Nosotros somos facilitadores nada más. Bien, entonces les decía, sobre la forma de comunicación, ¿no? Por medio de, puede ser a través incluso hoy de un WhatsApp, ¿verdad? A usted le puede notificar del juzgado, usted es el abogado en un proceso que ya fue presentada la demanda, ya fue contestada, y hay que notificarlo de la audiencia, porque fíjese que ahorita, pues como vamos a reanudar el proceso, abogado, ya la Corte Suprema habilitó que se dieran apertura a los procesos, entonces vamos a reanudar el trabajo. Y usted Abogado, no me pero contesta. la persona que se le entrega el papel o algo, ¿Sí? la persona correspondiente, Perdón, contesta. no le escuché, Kevin. Si, digamos que si el abogado le deja la carta a, digamos, a la empleada, y Ujú, la empleada por andar con la cabeza para saber por dónde, no le entrega, ujú. esa persona, pues, ¿qué puede decir a su favor? Pues Si no nada, bueno, podrá alegar, pero tiene que probar esa ignorancia, ¿verdad? Tiene que probar. Después, miren, lo que podría suceder es que se le declare rebelde porque no contestó en el tiempo, ¿verdad? Entonces, y todo el proceso pasó y se le declaró rebelde, nunca llegó, pero casi al final del proceso, digamos, se da cuenta porque le pusieron un embargo sobre su salario y dice, ¿y esto embargo? No, esto vino una orden del juzgado, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, vaya a averiguar al juzgado. ¿Y se va a averiguar al juzgado? No, señor, usted nunca presentó a contestar, se le fue a emplazar. ¿Y cómo me emplazaron? Bueno, hubo una comunicación subsidiaria, se le entregó la comunicación, a ver, vamos a ver el expediente. Ah, sí, se le entregó a esta señora, ¿verdad? Y él tenía responsabilidad de comunicarle a usted, pero es que nunca me dijo. Bueno, entonces, ahí lo que existe después, él se puede incorporar al proceso para conocer qué es lo que pasa en el proceso, pero nada más, no puede oponerse, solamente conocer qué es lo que pasa. Y una vez haya sentencia, hay un recurso que es para una audiencia de rebelde, es decir, antes de que se vuelva firme la sentencia, se hace una audiencia con ese rebelde para probar si en efecto cayó en rebeldía, ¿verdad? Por razones ajenas a él, como ese caso que usted dice, ¿verdad? De que fue debidamente emplazado, pero no se le comunicó. Entonces, se podría ahí sí que establecer una nulidad y volver el proceso hasta el inicio, ¿verdad? O tratar de subsanar lo que se pueda subsanar. Pero, en definitiva, es muy raro que suceda eso, ¿va? Muy raro. Quien alegue eso, pues, tiene que probar realmente que no se le comunicó, ¿verdad? Entonces, puede ser, como dice usted, de que quien haya recibido la comunicación, pues no sea una persona que coordine ideas apropiadamente, ¿verdad? Y se le escape algo tan grave como el que lleguen a buscar al patrón o a la patrona por una demanda, pues entonces, ¿verdad? Había que ver el punto psíquico y psiquiátrico de esa persona, ¿no? Entonces, si se puede probar, puede subsanarse, ¿verdad? Puede subsanarse. De lo contrario, pues no, ya queda emplazado. Bueno, y como les digo, ahora las comunicaciones pues pueden ser a través de un correo electrónico, de fax, pueden ser a través de un WhatsApp. Y la ventaja ahora con WhatsApp que hasta nos permite ver, aunque usted no tenga los cheques con azul, nos permite ver si el mensaje fue recibido, ¿verdad? En la información del mensaje. Entonces, es fácil por esa vía. Bueno, y el tiempo se nos ha agotado, así que vamos a hacer pausa